La esclavitud es una forma de sometimiento del hombre por el hombre, en el que interviene el explotador y el explotado. La esclavitud aparece desde los inicios de la humanidad y al pasar los años no ha cambiado o a la mujer. Actualmente, con las innovaciones que éste genera, hace que las personas vayan cambiando su estilo de vida y con esto acarrea problemas. Uno de los principales o el primero de los problemas es el financiero, en donde una persona al no tener los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de su hogar tenga que recurrir a distintos medios exponiéndose su propia integridad. Uno de los casos más comunes es a la mujer que viéndose por la necesidad y falta de dinero tenga que prostituirse en donde entrega el cuerpo por unos cuantos billetes. Ahí es donde al hacer esto se frecuentúa. Y llegó un momento en donde ella es una esclava y tiene que servir para esto. Por otro lado, y en el mismo tema, está el problema social, que más casos tiene como en Asia, en países como Tailandia y en muchas ciudades de países alrededor del mundo. La trata de blancas, y es una forma de esclavitud en la que ciertas niñas y adolescentes mujeres son secuestradas para trabajos sexuales, en donde las compran. Este problema es uno de los principales, ya que ellas son maltratadas físicas y psicológicamente por entes con percepción mala. Otro claro ejemplo es el trabajo infantil, en donde niños tienen que vender dulces, caramelos en los buses. Ellos lo hacen ya que no pueden defenderse y si no lo hacen temen a ser lastimados. Hoy en día este problema se ha enlazado con lo de la producción y venta de droga, en donde los niños pequeños son utilizados para este trabajo ya que piensas que pueden ser desapercibidos. Y por último están las fábricas clandestinas, en donde mantienen a señores adultos o niños trabajando por muchas horas en distintos trabajos forzosos, sin recibir nada a cambio, solo con la amenaza de que si escapan, morirán. La esclavitud hoy en día tiene el mismo concepto, mismos actores, lo que cambia es el tiempo y la aparición de nuevas formas para llevar a cabo esta forma de deshumanización mundial en donde peligran la vida de muchos niños jóvenes, mujeres, hombres. Esta es una problemática que antiguamente y actualmente se lo ve a diario, casos o testimonios de víctimas que pasaron y sobrevivieron ante esta cruel realidad. La esclavitud, como institución jurídica, es una situación por la cual una persona, el esclavo, es propiedad de otra, el amo. Es una forma particular de relaciones de producción, característica de un determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas en la evolución de la economía. La esclavitud se remonta a la Edad Antigua, aunque no de forma equivalente en todas las civilizaciones. Parece que su origen histórico proviene de la práctica de aprovechar como mano de obra a los cautivos en las guerras, como alternativa a otra posibilidad también usual, sacrificarlos. También fue la suerte de algunos pueblos o conquistados. Otra vía para llegar a la condición de esclavo era la esclavitud por deudas, o a premio individual. El florecimiento cultural de las Atenas de Pericles o de la Roma clásica estaba fundamentado en una economía basada en la fuerza de trabajo esclava. Aristóteles sostuvo que la esclavitud es un fenómeno natural, con la transición del esclavismo al feudalismo. A partir de las crisis del siglo III, la mayor parte de la fuerza de trabajo ya no era esclava. No obstante, la esclavitud no desapareció y se mantuvo como una condición social más o menos marginal, según las zonas, durante toda la Edad Media y toda la Edad Moderna, renovándose su utilización masiva durante la colonización de América. El movimiento antiesclavista se desarrolló a partir de finales del siglo XVIII, culminando con la abolición de la esclavitud en la mayor parte de los países del mundo, no sin fuertes resistencias, como la Guerra de Secesión en Estados Unidos. El Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición se celebra el 23 de agosto, mientras que el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud se celebra el 2 de diciembre. Los tratados internacionales contemporáneos, Convención sobre la Esclavitud de 1926, recogen la prohibición de la esclavitud que se considera como un crimen contra la humanidad. No obstante, sigue existiendo arraigada culturalmente en determinados países, India, Sudán, Mauritania.
y ha reaparecido en otros bajo ciertas condiciones excepcionales, como es el caso de la mano de obra infantil esclava en el sudeste asiático o determinados tipos de prostitución de todo el mundo. La esclavitud en la antigüedad. Antiguo Egipto. Los primeros escritos en los que se tiene constancia de la presencia de esclavos en una gran civilización es en Mesopotamia, durante la época sumeria. Si bien muy limitada, en el antiguo Egipto un número de esclavos suficiente como para tener cierta importancia social se dio solamente en algunos periodos, especialmente en el Imperio Nuevo. El origen de los esclavos provenía de las conquistas y no existía una regulación jurídica sobre los mismos. También eran recogidos por los traficantes de esclavos, los niños abandonados, por ejemplo, en la puerta de las casas o en la columna lactaria, cuando el pater familias no quería reconocer su paternidad, ya que él poseía el poder del jus exponendi. Un hombre libre también podía convertirse en esclavo para tener que pagar una multa por haber cometido algún delito. Antigua Grecia. La esclavitud como práctica social y económica fue usual en la antigüedad greco-romana, y ambas pueden considerarse las primeras sociedades esclavistas, al estar sustentada su base económica por este sistema. El estatus social y el papel de los esclavos era considerado inferior, sin valor o inexistente en relación a una persona libre. La sociedad de la antigua Grecia tenía fundamentada filosóficamente la esclavitud que, para Aristóteles, era la garantía indispensable para que los hombres libres pudieran dedicar su tiempo a la política y buen gobierno de la ciudad. En la antigua Roma, la práctica de la esclavitud se regula, en algunas ocasiones al mínimo detalle, estableciéndose la manumisión como fórmula de liberación de los esclavos, siempre con causa. Del siglo V a.C. al siglo I es la época de mayor implantación y extensión de la esclavitud. Las guerras conquistas emprendidas por la República Romana significaron la adquisición de numerosos esclavos. Estos protagonizaron 3 guerras civiles, y la última fue la más sangrienta, la de Espartaco. Dichas rebeliones fueron una causa de la caída de la República. Durante el Imperio Romano empieza a remitir sobre todo por el agotamiento de las fuentes tradicionales del suministro de nuevos esclavos, como resultado de la finalización de la expansión territorial romana. La noción de la esclavitud en la antigua Roma designaba las condiciones sociales más dispares. Un esclavo podía ser tanto un criado o sirviente como el ministro de economía del emperador, el profesor del griego y latín de los hijos de un legislador romano como un gladiador. Los esclavos no poseían una habitación donde dormir, simplemente se acostaban en el suelo en cualquier rincón de la casa. Cada romano de mediana fortuna poseía por lo menos un par de esclavos. Salía de su casa acompañado generalmente por uno, mientras el otro permanecía encerrado en casa. Los esclavos comían las sobras de la comida de sus amos, lo que en un pueblo sin hambre podía significar comer mejor que muchos hombres libres. La línea divisora entre los hombres libres y los esclavos era muy importante. Los primeros no podían legalmente ser sometidos a tortura, ni quemados vivos ni apaleados. Los esclavos sí, por sus propios amos o por un juez. Los esclavos no podían casarse ni ejercer la paternidad. El dueño de los hijos de los esclavos era el pater familias. Los mercaderes de esclavos recogían a los bebés abandonados que estaban expuestos en los santuarios para convertirlos en esclavos. Había esclavos que llegaban a ocupar cargos públicos en la administración de los bienes de sus amos, pero también podían ser trabajadores de campo o artesanos. La mayoría de artesanos o alfareros en Arezzo, por ejemplo, eran esclavos. Si no eran campesinos, podían ser criados en el servicio doméstico. Un esclavo podía ser un cantante que cantaba para el amo, un arquitecto que construía para el príncipe o un gramático. Edad moderna. En Europa, durante la Edad Media, persistió en zonas marginales como Escandinavia, sobre todo el tipo agrario, al ser una sociedad rural y doméstico, y en el Imperio Romano. Con el avance del cristianismo se ve suavizando la situación de los esclavos, con la subida al poder de Constantino I el Grande. Ya se estaba produciendo una síntesis entre la romanidad cristiana y la germanidad pagana, lo que introdujo en aquel imperio la servidumbre germánica.
que fue legalizada como castigo más benigno que la condena a muerte, por el mismo Constantino mediante un edicto en el 322. Existe un intenso debate entre historiadores respecto a la cronología, las causas y las formas en que se produjo la desaparición de la esclavitud. Las posturas que sitúan la desaparición del sistema esclavista en fechas más tempranas, en la época de las invasiones bárbaras del siglo V, serían las de los historiadores marxistas, incluido el propio Karl Marx. Por otro lado, autores como George Dobie o Pierre Bourdieu, la situación del siglo IV en medio de la llamada Revolución Feudal. Según este último autor, el auge del esclavismo se daría en el siglo VII en plena Alta Edad Media. Esclavitud en el mundo árabe. Diversas fuentes historiográficas cifran en un periodo superior a un milenio la duración del comercio de esclavos por los árabes musulmanes, estimándose en más de 10 millones las personas sometidas a esclavitud, y que en algunas zonas marginales del mundo islámico se mantiene bajo diversas formas de servidumbre. Los esclavos en el mundo árabe tienen diversas procedencias, incluyendo el África subsahariana, principalmente Zenji, el Cáucaso, principalmente cherquesos, Asia Central, principalmente tártaros, y en Europa Central y Oriental, principalmente Sakaliva. Ibn Battuta ha afirmado multitud de veces que le fueron dados o que compró esclavos. Los esclavos eran comprados o capturados en las fronteras del mundo islámico y posteriormente importados hacia los príncipes centros, donde existían mercados de esclavos de donde eran distribuidos. Esclavitud en las Américas. En la América precolombina, estos esclavos eran muy diferentes a los que surgieron tras la colonización europea de América, pero sí tenían bastante en común con los esclavos de la antigua Grecia y antigua Roma. La esclavitud era personal. Esto no era hereditaria. Los hijos de los esclavos eran considerados libres. Un esclavo podía tener posesiones e incluso ser propietario de otros esclavos. Podía comprar su libertad u obtenerla si demostraban haber sido maltratados, o si habían tenido hijos o se habían casado con sus amos. Al haber muerto su amo, si habían hecho un servicio excepcional, se les liberaba. En el periodo de la colonización europea. En este periodo de colonización española de América, los españoles realizaron en algunas zonas del territorio americano un tipo de expedición armada, cuyo objetivo era encontrar indígenas con el fin de esclavizarlos, las cuales se denominaban malocas. El comercio de esclavos africanos negros. Con la llegada y conquista de América por parte de los europeos, se trazaron planes de expansión que exigían mano de obra barata. En un principio, se esclavizó a los pueblos indígenas americanos, pero la legislación española se planteó muy pronto la licitud de dicha práctica, e hizo que importaran personas esclavizadas de África, que además tenían mayor resistencia física y a las enfermedades, especialmente las tropicales, comenzando así un comercio a gran escala de esclavos africanos, el comercio negrero. Hacia el siglo VII hubo un gran incremento en el número de esclavos debido a su importancia como mano de obra en las explotaciones agrícolas de gran extensión. Sistema de plantaciones. En América del Norte, América del Sur y principalmente en el Caribe, no hay consenso sobre las cifras de la esclavitud en época moderna. Se han propuesto 60 millones de secuestrados, de los cuales 24 millones fueron a parar a América, 12 millones a Asia y 7 millones a Europa, mientras que los 17 millones restantes fallecerían en las travesías. Este incremento en el comercio negrero fue acompañado en la mayoría de los casos por una fuerte ideología racista. Los negros eran considerados seres subhumanos, asimilados frecuentemente a animales, sin tan siquiera poder ser considerados sujetos de derecho y por lo tanto considerados jurídicamente como meros objetos o cosas. Aunque especialmente el debate estaba inicialmente en si los individuos de raza negra tienen alma humana, puesto que en caso afirmativo, esta actitud sería considerada ilegal por la Iglesia, lo que llevó a un fuerte movimiento para afirmar que las personas de raza negra no tienen alma. En el caso de los indígenas de América, se habían decidido que tienen alma, por lo que no se les podía esclavizar. De hecho, era costumbre en muchas plantaciones explotar al esclavo bajo severas condiciones, hasta su muerte, pues salía más barato comprar nuevos esclavos que mejorar sus condiciones de vida, existiendo asimismo seguros que cubrían las denominadas accidentes. La fuente de esclavos de África y la isla Gorea, colonia francesa, fue el lugar preciso donde se estableció el mercado de esclavos, también conocido como el lugar sin retorno,
y donde se reparaban definitivamente las familias desintegradas por la esclavitud. De forma similar, los árabes mantuvieron un importante tráfico de personas esclavizadas africanas, tanto a través de rutas cruzando el Sahara como a través de la costa oriental de África, fundamentalmente la isla Zanzíbar. Este comercio se extendió desde el siglo VII hasta el siglo XX y alcanzó proporciones similares o superiores al comercio negrero del Atlántico. Hoy, la esclavitud toma variadas formas. Los países desarrollados mantienen a los países subdesarrollados bajo un régimen de servicio y explotación, donde las cadenas y los látigos se han camuflado. Por otro lado, subsiste la venta y tráfico ilegal de personas. Tráfico donde las principales, aunque no exclusivas, víctimas son los niños, los pobres, las mujeres, los desválidos, los inmigrantes y las minorías étnicas o raciales. Sus actividades más frecuentes son el trabajo forzoso en la agricultura y en industrias famosas y no tan famosas, la prostitución, la pornografía, el tráfico de drogas, el robo, la mendicidad obligatoria, la venta callejera, etc. Existen otras formas de esclavitud: la servidumbre por deudas, la participación obligatoria de ciudadanos en trabajos públicos en el contexto del desarrollo económico, una práctica dominante en algunos países asiáticos, entre ellos Vietnam, y africanos como la República Centroafricana, Sierra Leona y Tanzania. Otra cara de la esclavitud es el trabajo forzoso impuesto por militares, el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados, el uso del trabajo de los presos en países en los que el trabajo forma parte de la pena como en China, o en lo que está autorizada la contratación de prisioneros por parte de las organizaciones privadas como en Estados Unidos. La cárcel, con imposición del trabajo forzoso, se convierte en un lugar de rehabilitación de los presos en un medio de explotación de personas y fuente de grandes ganancias. Una vez tildados de criminales, la explotación resulta de esta forma legitimada. Otra forma de esclavitud es la que se lleva a cabo en trabajos tildados de legales, pero donde se explota al empleado bajo diferentes formas, como los salarios, donde aquí son míseros. También están las deudas, falta de pago, extensas horas de trabajo, posturas corporales perjudiciales para la salud, grandes esfuerzos físicos y o mentales, manipulación de productos tóxicos, ambientales insalubres, tratos inhumanos, ausencia de descansos, trabas o simple prohibición del abandono del empleo, etc. Las condiciones de explotación que genera el sistema socioeconómico hoy en día, privilegiado la ganancia por encima de todo y de todos, lo convierte en el generador de pauperización por excelencia, la escasez de controles a nivel local, nacional e internacional, la falta de educación, el desinterés y la despreocupación a nivel individual y social, la falta de leyes o su aplicación que garanticen la igualdad y protección jurídica de las personas, la complicidad encubierta, la ausencia de canales de información y denuncia, los conflictos civiles y la discriminación por motivos raciales o de género. Esto contribuye, entre otras causas, a crear un ambiente propicio a la explotación de personas por parte de los traficantes. Por mi más sincera opinión, creo que aquí en el mundo hay muchísimos tipos de esclavitud, pero a veces no tenemos la conciencia para ver que nosotros mismos nos autoesclavizamos día a día. Como por ejemplo nos pasa cuando nosotros vemos comerciales. ¿Qué ocurre aquí? Cuando encendemos un televisor y vemos una propaganda o algo que están ofreciendo, lo primero que se nos viene a la cabeza es, debemos ir a comprarlo. Esto hace que aquel objeto rectangular al que llamamos televisión nos quiere
dar la forma de cómo nosotros pensemos o que Él quiere que hagamos. Quieren que nuestra mente empiece a plantearse cómo tener esa figura tan sumamente deseada que siempre vemos en televisión. Es como un imán que nos atrae para que hagamos cosas que no queremos en realidad, o que nos va a costar un poco de trabajo. Hay muchísima publicidad que nos manipula la mente, para que hagamos lo que ese anuncio de minuto y medio quiere que hagamos. Nos sentimos obligados a obedecer lo que dice ese anuncio. Nos dice que debemos comer, pensar, hacer. Claro que existe esclavitud en el mundo. Quizás no es igual que la de actualmente, pero los sentimientos de las personas son los mismos. Siguen sintiéndose una cosa, como se sentían las personas esclavizadas antiguamente. Pero a veces debemos ser conscientes de que, aunque a veces sea por nuestro propio bien, a veces nosotros vemos cositas que nos hacen sentir esclavos. Este tipo de esclavitud puede ser un tipo de esclavitud moderna, quizás que no se vive en otros países, pero como ya lo he dicho, esto es mi opinión nomás. Formas de esclavitud en el mundo hay varias. Entre las que más se destacan, o las que más tienen presencia actualmente, están niños soldado. En la actualidad es una de las más comunes formas de esclavitud, sobre todo infantil. Algo hincapié en el tema infantil, porque no se puede comprender cómo una persona da un arma a un niño de 10 años y espera a que vaya a enfrentar a los países enemigos en una guerra. Es algo ridículo. Solo en América, en Asia y África, más de 250.000 niños y niñas son reclutados para las guerras. Estos niños soldados son fáciles de manipular y pueden cometer actos terribles que ni siquiera son capaces de comprender. A las niñas, además de pelear, se les exige con frecuencia que proporcionen servicios sexuales. Ningún niño quiere ser parte de una guerra, pero una vez que está metido es la única realidad que se conoce. Esto no solo es exclusivo de los países en desarrollo. El informe global sobre niños soldados, publicado anteriormente en países como Inglaterra, y que este ha sido investigado y realizado por la ONU, señala que los niños en Inglaterra no solo combaten en los frentes de guerra, sino que también trabajan como espías, guardias, mensajeros, sirvientes y esclavos sexuales. Según dice la ONU, esto se trata de un problema global, aunque distingue como las áreas más afectadas en África y Asia. La mayoría de los ejércitos africanos establecen que los reclutas deben tener más de 18 años, pero normalmente esto no se respeta. Esclavitud en la prostitución. Es otro de los casos de esclavitud que predomina hoy en día. Las chicas, hasta menores de edad, son sacadas de sus casas y enviadas a la capital, con la falsa promesa que trabajan como modelos, empleadas del hogar o empleados similares en servicios pobres. Prácticamente todas las semanas aparecen noticias en la televisión de que se han desmantelado locales que obligan a las chicas a prostituirse con el chantaje de tener que pagar una deuda surgida por el transporte desde su casa a la capital. Las chicas no ven otra opción que prostituirse para pagar, aunque las engañen y la deuda sea cada vez más y más hasta que puedan enganchadas a esa red. Niños mineros. En todos los países existen todo tipo de esclavitud, por ejemplo en Perú, Bolivia, Guatemala, etc. Los niños son esclavizados para trabajar en las minas, explotando el oro, manipulando dinamita o manipulando mercurio, sin protección alguna. La mayoría de estos niños son indígenas y tienen entre 7 y 17 años. En Guatemala, niños de 7 años se dedican cada día a hundir sus manos en bolsas de pólvora, que los esparcen sobre cartuchos que posteriormente serán comprados por países más desarrollados utilizados para las fiestas. Esclavitud en el Medio Oriente. Los trabajadores inmigrantes del sur de Asia, Bangladesh, India, Pakistán, Sri Lanka, Nepal, tienen una notable contribución en el desarrollo de Arabia Saudita y el Golfo Pérsico, pero el abuso y explotación de estos trabajadores es un problema serio e impactante. Los trabajadores inmigrantes alimentan el motor de la economía, pero son explotados, abusados, discriminados y rara vez reciben protección gubernamental. Miles de trabajadores venden sus pertenencias para irse a los países del Golfo por el trabajo de sus sueños.
Cientos de trabajadores nepalíes en Qatar han sido sacados del país por exigir mejor paga de parte de sus empleadores. En Kuwait, casi el 60% de sus 3 millones de habitantes son trabajadores inmigrantes. En los Emiratos Árabes Unidos, los trabajadores extranjeros hacen el 85% de su población. Sus contratos son juzgados como servidumbre, mientras hay habitaciones de hotel por las que la gente prospera para pagar $1,000 la noche. Estos trabajadores inmigrantes se levantan antes del amanecer en lugares custodiados como una base militar para trabajar 6 días a la semana en lugares custodiados. Hay miles de casos cada mes de trabajadores agotados por el calor, solo en un hospital. El gobierno está bajo presión para mejorar las condiciones de trabajo y sancionar a los empleadores que no les paguen. Los no sauditas hacen el 35% de la fuerza laboral de Arabia Saudita. Un estimado de 2 millones de trabajadores vienen de India, Pakistán, Lanka y Bangladesh. Esto genera pesadillas, ya que es una explotación y abuso de trabajadores inmigrantes en Arabia Saudita, que muestra cómo muchos de los trabajadores inmigrantes son abusados y tratados como esclavos. Algunos de los aterradores y problemáticos hallazgos de ciertos reportes sobre este tema son abuso sexual y violación de mujeres trabajadoras inmigrantes, tanto en los sitios de trabajo como en prisiones sauditas por parte de empleadores sauditas. Trabajadores inmigrantes de Bangladesh, India y Filipinas fueron obligados a trabajar de 10 a 18 horas diarias y a veces toda la noche sin pagarles sobretiempo. La paga es exigua. Un ejemplo es $132 por mes y 16 horas de trabajo diario. Cientos de mujeres asiáticas subpagadas, quienes limpiaban hospitales en Jeddah, trabajaban 12 horas diarias, sin comida ni descanso, y estaban confinadas a dormitorios cerrados durante su tiempo libre. Trabajadores inmigrantes experimentaron tratos impactantes en el sistema judicial criminal de Arabia Saudita. Niños rumanos, esclavos por sus padres. Es un hecho bastante claro que muchos jóvenes rumanos son explotados por sus padres para robar, dada su inmunidad ante la ley por ser menores de 14 años. A España llegan niños y ellos falsifican sus documentos, cómo se distribuyen las comunidades rumanas y cómo se les impide asistir al colegio. Esto muestra que estos niños, a la edad de 14 años, ya mendigan por las calles, están en busca de comida, y antes de esto, por el mal control familiar, y que esto en el futuro lo que causa es que estos niños se vuelvan delincuentes, o mucho peor. Muchas víctimas de la esclavitud moderna son inducidas a aceptar lo que les apariencia es una buena oportunidad, pero resulta ser mentira. Este ejemplo de Zambia lo ilustra. Una mujer joven le prometieron un empleo como camarera en Europa, pero cuando llegó descubrió que el empleo no existía y que su futuro jefe era un rufián. La obligaron a trabajar como prostituta. Ella no tenía dónde ir para pedir ayuda. Las víctimas pueden estar físicamente aisladas y obligadas a trabajar en lugares remotos, o simplemente se les impide que comuniquen con sus amigos, familiares o cualquier otra persona que hable su idioma. Por ejemplo, en Francia, una trabajadora doméstica proveniente de China tenía que trabajar los 365 días del año y le estaba prohibido salir de la casa. Los inspectores del trabajo que descubrieron su situación dijeron que ella había sido aislada de sus familiares en China y que casi no hablaba francés. No tenía a nadie con quien hablar ni ninguna manera de pedir ayuda. La confiscación de los pasaportes u otros documentos importantes es otro medio de coerción frecuente para que los trabajadores acepten las malas condiciones de vida y de trabajo. Muchas víctimas del trabajo forzoso intentan cancelar una deuda. No se trata de una deuda cualquiera, ya que la víctima no tiene la posibilidad de negociar los términos. No puede cambiar a discreción del prestamista y pasar de una generación a otra. Esto se llama servidumbre por deudas y es muy común en Asia Meridional.
El pago irregular o atrasado de los salarios no siempre implica esclavitud moderna, pero cuando son retenidos deliberadamente para obligar a los trabajadores a aceptar sus malas condiciones de trabajo o impedirles cambiar de empleo, se convierte en un indicio de trabajo forzoso. Los horarios de trabajo extremos pueden parecer un indicador evidente de trabajo forzoso, pero en la práctica comprobarlo puede ser muy complejo. Como norma general, si un empleado está obligado a trabajar un número mayor de horas extra de lo que la legislación nacional permite y si está bajo algún tipo de amenaza se considera trabajo forzoso. En Brasil, un inspector laboral recuerda haber encontrado trabajadores en una hacienda o plantación que vivían en barrancas de plástico y bebían agua contaminada. Las víctimas de la esclavitud moderna están sometidas a condiciones de vida y de trabajo que nadie aceptaría voluntariamente, si bien por sí mismas no constituyen una prueba de trabajo forzoso. Las malas condiciones de trabajo son frecuencia de un señal de advertencia. Las amenazas y la intimidación son la base de la esclavitud moderna, que generalmente explotan la vulnerabilidad de una persona que ya se encuentra en una posición débil. Esta fue la experiencia de una trabajadora doméstica etíope en Líbano, quien decidió abandonar su empleo. La mujer, para la cual trabajaba, me amenazaba y decía que si no le daba $600, ella me denunciaría a la policía y le diría que no tenía documentos. No había nada que yo pudiese hacer. No tenía documentos y sabía que la policía no me ayudaría. Estas son formas de amenaza en las que los esclavos se están sometidos día a día. La violencia física es lamentablemente una característica común de la esclavitud moderna. Puede ser utilizada para ejercer un control sobre las víctimas o para obligarlas a realizar tareas en contra de su voluntad, como tener relaciones sexuales con su empleador o trabajar sin recibir ningún salario. Características. 1. Esclavitud, estado social definido por la ley y las costumbres como la forma involuntaria de servidumbre humana más absoluta. Un esclavo se caracteriza porque su trabajo o sus servicios se obtiene por la fuerza y su persona física es considerada como propiedad de su dueño, que dispone de él a su voluntad. 2. El esclavo se definía legalmente como una mercancía que el dueño podía vender, comprar, regalar o cambiar por una deuda, sin que el esclavo pudiera hacer nada para impedirlo. La ley tampoco lo impedía. 3. La esclavitud suele basarse en una fuerte discriminación racial, ya que siempre existen diferencias de raza entre el esclavo y el tratante de esclavo. 4. Es muy raro que los esclavos sean miembros de la misma raza que el dueño, pero una de las pocas excepciones se dio en Rusia durante los siglos XVII y XVIII. 5. La esclavitud se realiza desde épocas prehistóricas. La esclavitud fue en alguna época también el castigo para aquellas personas que cometían algún delito. En la antigua Mesopotamia, India y China se utilizaron esclavos en los hogares, en el comercio, en la construcción y en la agricultura. Algunos pensaban que la esclavitud es el destino lógico de los prisioneros de guerra. 6. Normalmente los esclavos eran utilizados como trabajadores domésticos, en oficios urbanos y en el campo, en la marina y el transporte. En la esclavitud romana, los romanos tenían más derechos sobre sus esclavos, incluido el de la vida y de la muerte. 7. La principal fuente de esclavos era la guerra. Decenas de miles de prisioneros fueron llevados a Roma como esclavos. Sin embargo, todas aquellas personas que cometían un crimen grave dejaban directamente de ser libres y se convertían en esclavos. 8. En este caso, se ve claramente que como los romanos simplemente porque los esclavos eran de otra raza o de otro lugar, los discriminan y los tratan como animales o incluso peor. 9. Al establecerse la religión cristiana
como religión oficial en el Imperio Romano y después extenderse por Europa y Oriente Próximo, mejoraron las condiciones de los esclavos, aunque no se consiguió eliminar la esclavitud por completo. La esclavitud perdió severidad y fuerza pasando a convertirse en la servidumbre. 10. Pero más tarde llegó el Islam, con el que volvíamos a retroceder, ya que uno de sus principios apoyaba la esclavitud. África fue uno de los países de donde más esclavos se exportaron. Portugal fue el primer país europeo que cubrió su demanda de trabajo con la importación de esclavos. Se pudo dar casos de abolición de la esclavitud, como por ejemplo en Dinamarca, que fue el primer país europeo que abolió el comercio de esclavos en el año de 1792, seguido de Reino Unido en el año de 1807 y Estados Unidos en 1810. En el Congreso de Viena en 1814, el Reino Unido consiguió que casi todos los países europeos firmaran una ley que prohibía todo tipo de tráfico de esclavos. En 1842, entre el Reino Unido y Estados Unidos, se aseguraron de que no salía ni un esclavo de las costas africanas. Más países se fueron uniendo para controlarse unos a otros, y de esta manera se aseguraban que no hacía comercio de esclavos. Esto hizo que mejorara la calidad de vida de los antiguos esclavos. Actualmente, a pesar de que oficialmente esté prohibida la esclavitud, en varios países un estudio realizado en el año 2000 demostró que podría haber aproximadamente de 12 a 27 millones de esclavos en el mundo. Uno de los países que mantiene la esclavitud y la protege es Mauritania, en donde en 2007 fue penalizado aunque no se ha logrado erradicar totalmente ya que se sigue practicando. En la Declaración Universal de Derechos Humanos existen artículos relacionados con la esclavitud y estos son: Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos, y dotados como éste de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos a los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibida en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Campo de acción de la esclavitud. En lo político. La esclavitud en el campo político puede entenderse desde el punto de vista del poder, ya que algunos gobernantes y altos funcionarios, al llegar al poder y ocupar cargos públicos, se hacen esclavos de este ejerciendo mal su papel y abusando del poder que les ha confiado, viendo de menos al pueblo sin importar su opinión y buscando siempre el beneficio propio. En lo económico. En la actualidad, el dinero es una forma de esclavitud. Lo económico transforma a cualquier persona en esclavo, pues es un medio que muchas veces resuelve los problemas o necesidades de las personas, haciendo que las personas resuelvan todo tipo de obstáculos por la vía monetaria, muchas veces volviendo todo dependiente del dinero. En lo tecnológico. Las personas, sobre todo la juventud actual, se han vuelto dependientes de las nuevas tecnologías, tales como celulares multifuncionales, computadoras, internet, etc., hasta el punto de llegar a ser esclavos de tales tecnologías y dejar organizar y regir su vida por simples aparatos. En lo social. En el campo social se abarca tanto lo político como económico, es decir, que desde tiempos antiguos existía la esclavitud en donde las personas con poder esclavizaban a otras personas de bajos recursos económicos, esto con el fin
de beneficiar a la persona que ejercía la esclavitud, ya que no pagaba ningún salario a su esclavo. Esto se sigue dando en la sociedad actual, aunque no bajo su propio concepto de esclavitud, ya que muchas personas no conocen sus derechos humanos y son maltratadas y explotadas. Aspectos positivos de la esclavitud. 1. En teoría, el no tener que hacer nada, pues el trabajo, o por lo menos el más pesado, se le confiere a un esclavo de manera obligatoria. 2. Que se haga todo tal cual y se le pida al esclavo, ya que es una de sus obligaciones seguir lo que le dice su dueño y éste le ordene. 3. Los dueños de los esclavos aseguran su capital, ya que a los esclavos no se les reconoce monetariamente, simplemente se les da un lugar donde dormir, comida, pero siempre en la miseria. 4. Los dueños podrían decidir qué hacer con sus esclavos, venderlos, cambiarlos o conservarlos, todo esto para su propio beneficio, nunca para el del esclavo. 5. Los esclavistas mantienen todo el control posible sobre sus esclavos, ya que estos no pueden defenderse o si no, reciben un castigo o un maltrato físico. Aspectos negativos. Poca o nula libertad de decidir por ellos mismos. 2. Expuestos a una dura discriminación racial. 3. Explotados en el trabajo sin obtener pago. 4. Maltrato o muerte si no cumple con las órdenes del dueño. 5. No poseían poder económico ya que éste lo ejercían los dueños. Como se pudo oír anteriormente, los aspectos positivos obviamente son para las que esclavizan. En cambio, los aspectos negativos son para las personas que son esclavizadas. El compendio de la doctrina social de la Iglesia establece algunos puntos que pueden ser esenciales al abordar el tema de la esclavitud desde la perspectiva de la Iglesia. Estas son formas en las que ciertas comunidades tratan de abolir esta forma de esclavitud. Entre los valores fundamentales de la vida social, según el compendio de la doctrina social de la Iglesia, está lo siguiente: la libertad. La libertad es el hombre, signo eminente de la imagen divina, y como consecuencia, signo de la sublime dignidad de cada persona humana. La libertad se ejercita en las relaciones entre los seres humanos. Toda persona humana, creada a imagen de Dios, tiene el derecho natural de ser reconocida como un ser libre y responsable. El valor de la libertad, como expresión de la singularidad de cada persona humana, es respetado cuando a cada miembro de la sociedad les he permitido realizar su propia vocación personal, es decir, puede buscar la verdad y profesar las propias ideas religiosas, culturales y políticas, expresar sus propias opiniones, decidir su propio estado de vida y, dentro de lo posible, el propio trabajo, asumir iniciativas de carácter económico, social y político. La justicia social es una exigencia vinculada con la cuestión social, que hoy se manifiesta con una dimensión mundial, concierne a los aspectos sociales, políticos y económicos y sobre todo a la dimensión estructural de los problemas y soluciones correspondientes. Entre estos tenemos ciertos principios de la doctrina social de la Iglesia, como la dignidad de la persona humana. Según la doctrina social de la Iglesia, la persona humana, por estar hecha a imagen y semejanza de Dios, posee una dignidad que la hace superior a los demás seres creados. Sin embargo, iguales en dignidad a las demás personas, es decir, sin la supremacía de unos a otros. Primacía del bien común. En general, la sociedad debe buscar el bien de todos sus miembros, no solo de unos pocos, o el de la propia persona. Conclusiones. 1. La esclavitud es una forma de explotación del hombre por el hombre, en el que el esclavista manda al esclavizado a realizar trabajos forzosos,
y sin ninguna ley que lo ampare, tiene que hacerlo. Este es un problema común en el que día a día viven estas personas. 2. La esclavitud moderna sigue siendo y seguirá siendo una triste realidad, ya que casi con el paso del tiempo se abrirán las puertas a nuevas formas de esclavitud en el que intervengan niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos. Recomendación. La esclavitud de hoy en día es un problema que tiene que ser acabado ya. Esta forma de deshumanización humana es la forma más antihumana que hay y tiene que parar. Abolir esta forma de explotación es nuestro deber, ya que todos pertenecemos a una sola raza, la raza humana, y somos libres de hacer cuanto queramos con nosotros mismos, sin tener que lastimar al prójimo.